con mermelada son divinos. Me están viendo como si estuviese loca. Acabamos de encontrarlas. Tenemos que tener cuidado y hacer silencio para que no se asusten. Voy a aprender a tomar fotos de vida salvaje. Miren qué bonito ese sapito. Apenas nació el día de Navidad. Son unos búhos pequeñitos. ¡Qué lindo! Esto es un búho de madriguera. Ya no aguanto más. Yo soy una tortuguita bebé. Buenos días, buenos días. Hoy es un día muy especial. Me encuentro con Guti. Él es un filmmaker y creador de contenido excepcional cubano. Y me encuentro también con Jacob. Como ya saben, a él le encantan las tortugas. Y hoy nos levantamos a las 6 de la mañana porque vamos a ir a buscar en los parques y humedales del sur de Florida a la gran nutria gigante norteamericana. Aparte de ser gigantes, son mamíferos súper juguetones y inteligentes. Entonces vamos a estar buscando este animal. Vamos a ir en una aventura literalmente salvaje para ver si podemos ver a estos animales y a lo mejor a sus crías bebés. Pero primero hicimos una parada para comer. Quise parar en Chick-fil-A porque me provocó pollito y este es mi plato favorito de acá. Se llaman chicken minis y son como pancitos rellenos de pollo frito. Y algo que hacemos en Texas, que la gente no sabe, es que con mermelada son divinos. Entonces yo le he hecho mermelada. Me están viendo como si estuviese loca. Le he hecho mermelada de fresa Al pollo. al pollo. Así. Divino. Ahora él está probando. ¿Qué tal? Dime la verdad. Sabe mejor que como se escucha. Está bueno, está bueno. It's my first time ever having one. Good, huh? Very good. Wow. Very jelly. Let's see. Now that's what I'm talking about. Y ahora sí, terminamos de comer, barriguita llena, corazón contento. Vamos a ir a buscar estas nutrias. Miren el carro de él, de camuflaje. Yo no me traje ropa de camuflaje, pero me traje mi camisita, manga larga, de iguana verde. Estas son mías. Preciosa. Acabamos de llegar al primer lugar donde vamos a estar buscando a estas nutrias. Tener nutrias en estos ecosistemas es algo muy bueno porque significa que el ecosistema está vivo y surgiendo. Necesitan agua viva y también muchos peces para poder sobrevivir. ¿Y hace cuánto empezaste a grabar? Como a documentar, a hacer todo este proceso de convertirte en filmmaker de naturaleza. Yo hacía videos musicales y un día agarro y me dicen, ¿por qué no vas a los Everglades? Y yo, ¿qué son los Everglades? Viví hacía 8 años aquí en la Florida y no lo conocía. Y el día que voy, veo a Lurro, que es un lugar que tú conoces, veo un oso caminando por Lurro y me impresionó, lo grabé y dije, espérate que esto lo amo. Y empecé hace 2 años. ¿No? Qué bueno. ¿Y tu amor por los animales surgió hace 2 años también? Yo amaba a los animales como todo el mundo, los perritos y los gaticos. No era algo como, tú sabes, como la mayoría de la gente que está obsesionada con los animales salvajes de pequeño. Yo no tengo esa linda historia. Empecé a enamorarme hace poco. No, pero qué bueno que surgió ese amor de repente porque eres uno de los mejores aquí en Florida, claro que sí. Gracias por eso. It's a green juice slushy. Acabamos de encontrar popó de nutria. Como pueden ver, está como un poquito algoso, mojadito. Eso significa que seguramente estamos cerca. Creo que la puedo llamar. ¡Vente, niña! ¡Vente! ¡Vente! ¡Come! Acabamos de encontrarlas. Tenemos que tener cuidado y hacer silencio para que no se asusten. Era un pato. Algo que también quería hablarles hoy es que muchas veces compartimos con estos animales en nuestro entorno sin siquiera darnos cuenta. Estas nutrias tienen que cruzar carreteras, tienen que cruzar zonas urbanizadas porque tienen que moverse constantemente en busca de comida y en busca de cuerpos de agua. Y tristemente muchas mueren atropelladas por personas que ni siquiera se percatan de que están cruzando la calle o que están allí. Muchas veces manejamos distraídos, no estamos viendo la calle, estamos en el teléfono y matamos a mucha fauna silvestre. Las nutrias son animales extremadamente sociales, inteligentes y mientras más aprendemos de ellas, más aprendemos que tenemos que cuidar la naturaleza y cuidar a este ser vivo tan importante, porque verlas en la naturaleza es algo sumamente especial. Ahora me prestaron esta cámara super pro, o sea, ya miren este lente, literalmente es de mi tamaño, es inmenso. Voy a aprender a tomar fotos de vida
salvaje. Ya nos cansamos, hace mucho calor, no encontramos a las nutrias. Lo que pasa es que nos dio hambre y paramos en Chick-fil-A a comer pollo y se nos fue el tiempo y ahorita hace mucho calor y las nutrias están metidas en una isla agarrando sombrita. Esa es la situación. No conseguimos nutrias, pero sí conseguimos sapitos. Estos son sapitos sureños, también conocidos como sapitos meridionales. Son endémicos acá del sur de la Florida, también los podemos conseguir en áreas como Luisiana. Miren qué bellos esos colores. No sé por qué tanta gente les tiene asco. Dicen que son cochinos, que son asquerosos, cuando en realidad sirven como repelente completamente natural. Se comen a las plagas, se comen a las pestes, se comen los mosquitos, las cucarachas, todas esas cosas que nos hacen daño. Así que son muy importantes para nuestro ecosistema. Hola, sapitos bonitos. Miren qué bonito ese sapito. Yo soy un sapito bonito y nací el día de Navidad. Mucha gente piensa que yo tengo como una canción especial y siempre digo como que apenas nació el día de Navidad. Y la gente piensa que en realidad el animal, el mono, lo que sea que estoy agarrando nació el día de Navidad. Pero es que no sé, yo siento que lo canto porque el día de Navidad es muy especial. Entonces si naces en el día de Navidad, para mí eres especial y por eso digo que nació el día de Navidad. Pero no es que nació el día de Navidad, no sé si me supo explicar. Y mientras esperamos, estamos matando el aburrimiento, calor. Ay, bueno. Ay, mira. No tuvimos mucha suerte con las nutrias, así que vamos a intentar más tarde. Pero, caminando a la salida, acabamos de ver a estas tortugas de orejas rojas. También son conocidas como galápagos de orejas rojas. Mucha gente las conoce porque son mascotas muy comunes en muchas casas, pero son la especie invasora más famosa de aquí de los Estados Unidos. Se reproducen bastante bien en cualquier ecosistema y también se comen a la fauna silvestre endémica de aquí. Ahora mismo Guti me dijo que me iba a llevar a ver uno de los animales más fotogénicos del mundo y yo creo que adiviné que son los búhos de madriguera. Son unos búhos pequeñitos. Entonces estoy súper emocionada y me tiene muy sorprendida porque no sabía que literalmente en el medio de la ciudad se podían encontrar búhos de madriguera. Así que acompáñennos. No aguanto más. Es que estoy súper bronceada. Hoy tuvimos un día extremo de sol. Vamos a ver si desde aquí llamamos a los buitos. ¡Buitos! Ya llegamos Y encontramos. acabamos de encontrar unos búhos. ¿Cuánto me dijiste que ibas a ver? Yo pensé, bueno, acabo de decir que 3 o 4. ¿Y cuánto has visto ya? Y ya acabamos de llegar. Acabo de ver como, no sé, 10, Sí, es una locura. 10, ¿verdad? 12. Es una locura. Ya van a ver. ¡Qué lindo! Buscando los juguitos acabamos de encontrar esta icotea de vientre amarillo, también conocida como tortuga de vientre amarillo. Es muy curioso, yo pienso que alguien la abandonó aquí porque como pueden ver, aquí no hay nada de cuerpos de agua. Nada, o sea, estamos en el medio de un parque. Hola, niña. Esta es una especie nativa del sur de Florida y vamos a buscarle un río, un canal, un humedal, algo así para colocarlas allí porque se va a morir aquí fuera. Vamos. Está bien seca, como que tiene días sin agua o alguien la botó aquí. Hola. Te vamos a llevar para que tú puedas tener una vida muy sabrosa en el agua. Vamos. Mira, tiene como una garrapata. Tiene una garrapata, se la vamos a quitar. Pobrecita. Vamos a llevarla a un canal de agua. Sabemos cómo diferenciamos si esta es hembra o macho. En las tortugas de agua es muy difícil saber por la parte cóncava de abajo, pero es fácil saber con esta porque las hembras son mucho más grandes que los machos. En este caso, esta es una hembra y también las uñas de sus patitas delanteras son más cortas que la de los machos y su colita también es más corta y más delgada que la de los machos. Chicos, no van a creer lo que acabo de conseguir. Acabo de conseguir un ejemplar que muchísima gente ni siquiera se da cuenta que vive entre nosotros, aquí en la ciudad, en el sur de Florida. Esto es un búho de madriguera. En inglés se le conoce como burrowing owls. Se les conoce así porque, a diferencia de los búhos que viven en los árboles, estos viven bajo tierra. Así es, ellos mismos cavan sus madrigueras, allí viven con sus familias o también se las roban a otros animales. Hola. Lamentablemente, por construcción y por desarrollo urbano, estos búhitos están perdiendo sus hogares. Así que es muy importante recordar que al salir de casa es importante tener a los perros controlados, no perturbar a los búhos y también que hay que cuidar de nuestros espacios verdes para así poder proteger a esta especie. Son preciosos. Es increíble cómo estos búhos aprendieron a vivir literalmente entre edificios, entre humanos, entre casas, entre
urbanizaciones. Así que recuerden, es importante protegerlos cada vez que salgan. Agarren a sus perros, ténganlos controlados. También no se acerquen mucho a sus madrigueras y cuiden de los espacios verdes porque es aquí donde viven. Ya tenemos a la bebita conmigo. Ahora hay que ir a caminar todo eso para llegar al laguito. Yo soy una tortuguita bebé y merezco que me metan en el agua de nuevo. Mira, ya está viendo el agua. Anda, niña. Ahí va, ahí va, ahí va. Se fue. Como les había mostrado, estos búhos de madriguera viven en túneles que ellos mismos excavan, pero como estamos en el medio de la ciudad, también pueden agarrar cualquier huequito que esté hecho por los humanos, como ese tubo que está allá. Pueden ver que está el búhito allí y está viviendo dentro de un tubo de plástico. Encontramos este tubo de aquí. Como les mencionaba, estos búhos viven en madrigueras que ellos mismos excavaron o también madrigueras que robaron de otros animales. En este caso, acabamos de ver que este búho vive en un tubo de drenaje que encontró. Ya que vivimos en la ciudad, también pueden hacer hogares de cosas hechas por humanos. Eso es un winquito. Y ahora lo más emocionante es ir cuesta arriba. Yo siguiendo aquí a la heroína. ¿Quién llega primero, tú o yo? Yo no voy a correr. Sí, correr está complicado. Mentira, vamos a hacer una carrera. A la una. Dame la cámara, dame la cámara. ¿Te puedo dar? Vaya, te voy a dar ventaja. Hubo un cambio de planes. El señor de las tortugas es el que quiere correr ahora. Entonces, vamos. What's up, you got tired? Yeah, just a little bit. Se cansó. Nos fuimos. Ese fue el episodio de hoy, chicos. Ya no vamos para más. Ahora que subimos, seguramente nos topamos la tortuga y dice: ¿quiénes son ustedes para bajarme? ¿Ustedes sabían si yo quería estar en el agua o algo de eso? Yo estaba en el parque pasándola bien y vinieron ustedes entrometidos. Así es. Y para el siguiente encuentro vamos a ir a conocer a uno de mis animales favoritos en el mundo entero. Le dicen el panda de la basura. Y para los que ya lo conocen, es un mapache. La verdad es que los adoro con todo el corazón y cuando están chiquitos hacen unos sonidos demasiado tiernos. Sin embargo, la historia de estos mapaches en específico es un poco triste. Ya van a saber por qué. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si aprendieron algo nuevo, si les pareció informativo y si conocieron animalitos nuevos, por favor suscríbanse a mi canal para más aventuras, denle like al video si les gustó y también dejen un comentario. Quiero saber qué tipo de videos quieren que esté realizando en mi próximo episodio. También no se olviden de darle click a la campanilla para que les lleguen todos mis videos que estoy haciendo. Los quiero mucho. Les envío un beso y un abrazo desde el fondo de mi corazón y la verdad que fue lamentable que no conseguimos las nutrias el día de hoy, pero seguramente que sí en el próximo episodio.